Hola, mi nombre es Ricardo Sánchez Zapantenco. Este video es para la materia de Matemáticas Universitarias, junto a mis compañeros Roldán Martínez César, Román Pérez Ángel, Roque Morales Alan y Saavedra Flores Brian. Voy a presentar las siguientes infografías sobre nuestra materia, que es Matemáticas Universitarias. Como primer tema tenemos los números reales y el plano cartesiano. Los números reales son los que se pueden representar en una recta numérica real. Estos están conformados de números enteros, racionales e irracionales. Los números enteros constan de enteros positivos, enteros negativos y el cero. La suma, resta y multiplicación de dos enteros nos da otro número entero. Sin embargo, esto no pasa con los números racionales. Los números racionales son fracciones de la forma P entre Q, donde P y Q son números enteros y Q es diferente de 0. Los números irracionales son todos los números reales que no se pueden escribir de la forma P entre Q. Los números racionales no tienen fin y no se repiten sus decimales. Algunos ejemplos de estos es como la raíz cuadrada de 2, pi y e. Los intervalos. Existen dos tipos de intervalos, dado los números reales a, b, donde a es menor que b. El intervalo cerrado son los conjuntos de números entre a y b, incluyendo a y b en extremos. Los de intervalo abierto son los conjuntos de números entre a y b sin incluir a y b en los extremos. Seguimos con la siguiente infografía. Teorema 1.1 expresa que si a y b son números reales y a es menor que b, entonces para cualquier número real C es igual a CA más C es menor que B más C. Para los números reales C y D, si C es menor que D, entonces A más C es menor que B más D. Para cualquier número real, C es mayor que 0. Y A por C es menor que B por C. Para cualquier número real, C es menor que 0 y A por C es menor que B por C. En las desigualdades se puede solucionar de la manera lineal, que tenemos aquí como ejemplo. Resuelve la desigualdad lineal 3x más 2 es menor que 11. Resolverlo con respecto a x necesitamos solamente usar la propiedad del teorema 1.1 para aislar x. Primero restamos 2 en ambos lados para obtener 3x menos 2 más 2 menor que 11 menos 2, o sea 3x es menor que 9. Por último dividimos en ambos lados entre 3 para eliminar el 3 en x. Ahora describimos la solución de la desigualdad en notación de intervalos, que en este caso sería el infinito, 3. Y lo podemos representar en una recta. También podemos obtener soluciones en una desigualdad bilateral, como en este ejemplo. Resuelve la desigualdad bilateral de 0 es menor que 3 menos x, que es menor que 1. Resolver con respecto a x necesitamos solamente usar las propiedades que ya había mostrado anteriormente.
y aislar x. Primero restamos 3 a todos los miembros para obtener 0 menos 3 es menor que 3 menos x y menos es menor que 1. Menos 3, o sea, es menos 3 es menor que menos x menor que menos 2. Por último, dividimos ambos lados entre menos x, pero con cuidado, ya que menos 1 es menor que 0. Todas las desigualdades cambian de sentido. O sea que ya tenemos que menos 3 entre menos 1 es menor que x, que es menor a menos 2 entre menos 3, que nos daría que es 3 es menor que x y menor que 2 entre 3. Y se escribe de esa forma. Y ahora vamos a describir qué intervalo se obtiene, que sería 2 en 2 tercios, 3. Y aquí tenemos otra forma de solucionarlo de una desigualdad que incluye una fracción. Por ejemplo, tenemos que resolver la desigualdad de x menos 1 entre x más 2 es mayor o igual a 0. Para resolverlo existe solamente 3 maneras para satisfacer la igualdad. O el numerador y el denominador son del mismo signo o el numerador es 0. Para simplificar el proceso de hallar, es cierto que trazamos una recta numérica, una para cada término, indicando dónde es positivo, negativo o 0. Usamos estos datos para trazar una tercera recta numérica para el cociente en la que se puede leer la respuesta. Observamos que la tercera recta numérica se ha puesto una x arriba del menos 2 para indicar que la fracción no está definida en x igual menos 2. A partir de esto, la recta numérica se puede ver que el cociente es no negativo cuando x es menor que menos 2, o sea, x es mayor o igual a 1. Entonces escribimos en notación de intervalos, que es menos infinito, menos 2, u 1, infinito. Ahora seguimos con las desigualdades cuadráticas. Para resolver una desigualdad cuadrática, como este ejemplo que es x elevado al cuadrado más x menos 6 es menor que 0. En primer lugar, obtenemos que el polinomio es factorizable de modo que es equivalente a x más 3 por menos 2, que es menos 0. Se observa que se requieren los valores de x para los cuales el producto de los dos factores de x más 3, x menos 2 es positivo. Esto puede ocurrir de dos maneras: cuando ambos factores son positivos o cuando ambos son negativos. Se traza una recta numérica para cada uno de los factores, como lo hicimos en la desigualdad que incluye una fracción. Y ahí indicamos cuál es positivo, negativo o 0, cada uno de ellos. Estos datos se usan en la tercera recta para el producto. Observamos que la tercera recta numérica indica que el producto es positivo cuando x es menor que menos 3 o cuando x es mayor que 2. Entonces escribimos la solución en notaciones de intervalos, que sería menos infinito, menos 3, u 2, infinito. Seguimos con la siguiente infografía. Ahora vamos a estar con valor absoluto. El valor absoluto es un módulo de número real x denotado por x es el valor de x sin considerar el signo, sea este positivo o negativo. Si x es negativo, entonces menos x es positivo. Esto significa que el valor absoluto de x es mayor
o igual a 0 para todos los números reales x. Por ejemplo, el valor absoluto de 4 es igual a menos por menos 4, que es igual a 4. Observa que para los números reales a y b, cualquiera a por b, el valor absoluto es de a por b. Sin embargo, a más b no es igual a más b, el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Para verificar esto simplemente se toma a es igual a 5 y b es igual a menos 2, calculando las dos cantidades. Ahora seguimos con la desigualdad triangular. Sin embargo, se cumple que a más b es menor o igual a el valor absoluto de a más b más el valor absoluto de b. A esta desigualdad se le conoce como desigualdad triangular para dos números cualquiera, a, b. La expresión de valor absoluto de a menos b dada la distancia entre a y b. Para solucionar una desigualdad que contiene valor absoluto, seguiremos este ejemplo. El valor absoluto de x menos 2 es menor que 5. Como x menos 2 es menor que 5, es la distancia desde x hasta 2. Expresa que la distancia desde x hasta 2 debe ser menor que 5. Deben hallarse todos los números x cuya distancia de 2 es menor que 5. Primero pasamos el 5 al otro lado de la desigualdad con el signo opuesto, que nos daría menos 5 es menor que x menos 2 menor que 5. Por último, sumamos 2 en todos los lados de la desigualdad. 2 menos 5 es menor que x más 2 menos 2, que es menor a 5 más 2, que nos daría que es menos 3 es menor que x menos 7. En notación de intervalo entonces tendríamos que es menos 7,7. Como lo podemos ver en la imagen. Ahora seguiremos con la solución de desigualdades que contiene una suma de valor absoluto. Para esto tenemos el siguiente ejemplo, que es el valor absoluto de x más 4 es menor o igual a 7. Para usar nuestra interpretación de la distancia como lo hicimos en la desigualdad anterior, primero la escribimos de esta forma, que el valor absoluto de x menos 4, que es menor o igual a 7. Esto expresa que la distancia desde x hasta menos 4 es menor o igual que 7. Entonces la solución directamente se obtiene que es menos 11 es menor o igual a x menor o igual a 3. En notación de intervalo tendríamos que es menos 11,3. Seguimos con la siguiente infografía, que es de plano cartesiano. El plano cartesiano o coordenadas cartesianas o sistemas cartesianos son dos rectas perpendiculares, una horizontal y una vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. La finalidad del plano cartesiano es describir la posición u ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas. Estas rectas reciben el nombre de abscisas y ordenadas. Abscisas es el eje horizontal y se define con la letra X. La ordenada es el eje vertical y se representa con la letra Y. Se llama origen al punto en el que se intersectan los ejes X y Y, punto al cual se le asigna el valor de 0. Por ese motivo también se conoce como punto 0. En el plano cartesiano se encuentran distintos cuadrantes, como es el cuadrante 1, donde las abscisas y la ordenada son positivas. En el cuadrante 2, la abscisa es negativa y las ordenadas positivas. En el cuadrante 3, tanto la abscisa como la ordenada son negativas.
En el cuadrante 4 la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Las coordenadas se forman asignando un determinado valor al eje X y otro valor al eje Y. Esto se representa de la siguiente manera. El punto es X, Y, donde P es el punto en el plano, X el eje de las abscisas en la horizontal y Y el eje de la ordenada en la vertical. Seguimos con la siguiente infografía. Seguimos con el teorema 1.2, que lo podemos describir como la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, como vimos anteriormente. Para los puntos se podría definir de la siguiente manera: x1, y1 y x2 y y2. Y para esto se usa la siguiente fórmula: la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y con eso concluimos esta infografía. Seguimos con la siguiente, que es la demostración. Aquí es donde vamos a ver lo que vimos en la infografía pasada. Para calcular la distancia que hay entre dos puntos del siguiente triángulo, debemos tener en cuenta que la longitud horizontal es x2 menos x1 y la longitud vertical es y2 y y1. Por lo tanto, se podría interpretar que podemos ocupar el teorema de Pitágoras y ya calculando la hipotenusa con la siguiente fórmula que vimos anteriormente, que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 igual elevado al cuadrado, aunque aquí no se ve bien. Seguimos con la última infografía, que es el uso de la fórmula de la distancia, que como vimos anteriormente es la de la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Estas son las diferentes formas en las que podemos interpretar la fórmula. La distancia entre los puntos x1 y y1 y x2 y y2 en el plano cartesiano está dada por la fórmula anterior que ya había mostrado. La distancia llega a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ya que se podría tomar como referencia los dos puntos en un sistema de coordenadas. Y aquí tenemos un ejemplo de este. Tenemos los puntos 4,1 y 2, menos 2. La solución sería que 2 menos 4 elevado al cuadrado más menos 2 menos 1 elevado al cuadrado, que nos da menos 2 elevado al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado, que nos da 4 más 9, que nos da 13. Ahora a este 13 le sacamos su raíz cuadrada y la distancia nos daría 3.605 unidades. Y con esto concluyo esta exposición de nuestras infografías. Muchas gracias.